¿Recuerdas esa sensación que sintió al escuchar por primera vez la guitarra de Jimi Hendrix en Voodoo Child? No. Fíjate que nunca me emocionó. Me gusta Jimi Hendrix, pero nunca me emocionó. ¿Sabes quién me emociona? Alvin Lee, por ejemplo. Cuando toca con 10 Years After Going Home en Woodstock, por ejemplo, yo veía lo que hacía con la guitarra y no lo podía creer. O lo que hacía el bajista de Can't Hit. Y gente así, pero no. ¿Sabes cuál es el máximo impacto probablemente que haya tenido en mi vida, musicalmente hablando? 2. La primera fue que el primo de un amigo mío muy cercano del bachillerato, debíamos haber tenido 16, 17 años, o sea, ya había muerto el Janis, nos invitó a su casa para oír un disco que había comprado, que era Cheap Thrills, de Janis Joplin. Y cuando oí por primera vez a Janis Joplin, dije, madre mía, ¿qué es esto? Hoy, por cierto, hablamos de Janis Joplin. No lo puedo olvidar. Sé dónde estábamos, sé cómo era la habitación, dónde estábamos sentados los dos amigos míos y yo, y esa música que era absolutamente de otro mundo, ¿no? Y cuando escuché por primera vez Somebody to Love de Queen en el automóvil de un primo al que yo le caía muy mal, pero a cambio de eso a mí me caía peor él todavía. Pero en su radio, en Radio 590, la bandera de la juventud o algo por el estilo, pusieron Somebody to Love de Queen y yo quedé absolutamente fascinado. Y otra vez, el tercero quizás sería la primera vez que escuché On the Threshold of a Dream, el disco, uno de los mejores discos de Moody Blues.